una ayuda a memoria para en la carrera de medicina del sexto semestre de la Universidad Técnica del Norte, en la asignatura de Patología 2. Recuerden que este tipo de estrategia que estamos utilizando para el aprendizaje son recordatorios activos, que lo que requiere es repetición. Entonces el estudiante va a repetir las veces que sean necesarias las diapositivas de ayuda a memoria para, en este caso, trastornos por hiperreactividad de los vasos sanguíneos. Posteriormente debe leer el capítulo que le corresponde. Posteriormente asistir a la clase donde vamos a charlar, donde vamos a ampliar los conocimientos, donde vamos a compartir las experiencias del docente y de los alumnos, para que luego con la evaluación formativa, sea a través de TESMOS o de los Crucidus, tratemos de completar y llegar a un alto porcentaje de aprendizaje, no solo para aprobar el semestre, sino para que esos conocimientos perduren para toda la vida profesional que les espera en el futuro. Entonces ahora vamos a ver los trastornos por hiperreactividad de los vasos sanguíneos. Iniciamos con el fenómeno de Raynaud. Es consecuencia de una excesiva vasodilatación de arterias y arteriolas de las extremidades, en especial de los dedos de las manos y de los pies. Puede afectar a nariz, lóbulos de las orejas o labios. Los dedos cambian de rojo a blanco y azul en sentido próximo distal. ¿Es primario o secundario? El primario, antes llamado enfermedad de Raynaud, es causado por una respuesta vasomotora central y local excesiva al frío o a la emoción. Afecta del 3 al 5% de la población de mujeres jóvenes con mayor prevalencia. Aparecen simétricamente, no se registran cambios estructurales de las paredes vasculares, aunque en los casos prolongados puede haber un engrosamiento de la íntima. La evolución es benigna. Si se cronifica puede provocar atrofia en la piel, tejidos subcutáneos y músculos. Además, úlceras y gangrenas son infrecuentes. El fenómeno de Raynaud secundario, se asocia a insuficiencia vascular debida a enfermedad arterial causada por entidades como el lupus eritematoso, esclerodermia, la enfermedad de Buerger o ateroesclerosis. Clínicamente tiende a presentar afectación asimétrica de las extremidades y empeora con el tiempo. Puede ser la primera manifestación de vasculitis inmunomediadas. Todos los pacientes con nueva aparición deben ser evaluados. En el 10% se encuentran trastornos subyacentes. Aquí en el ejemplo, el vaso sanguíneo obstruido que va a afectar a los arcos palmares de la mano. El vasospasmo miocárdico es la excesiva constricción de las arterias coronarias o arteriolas miocárdicas causa isquemia y el vasospasmo persistente lleva a infarto agudo de miocardio. A más de la hiperreactividad intrínseca del músculo liso, la concentración de vasoactivos puede precipitar la contracción prolongada de los vasos del miocardio. Estos agentes vasoactivos endógenos son la adrenalina, cuya fórmula tienen en la pantalla, que es liberada en los feocromocitomas, tumores de las suprarrenales, o los endógenos como la cocaína o la fenilefrina. Una concentración alta de hormona tiroidea induce efectos similares al aumentar la sensibilidad de los vasos a las catecolaminas. El estrés psicológico y extremo y la liberación de catecolaminas concomitante genera un vasospasmo patológico. El vasospasmo de los lechos arteriales y arteriolares cardíacos se conoce como Raynaud cardíaco y si dura de 20 a 30 minutos se produce infarto agudo de miocardio. Se incrementan las catecolaminas, lo que produce aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad miocárdica, exacerbando la isquemia. El resultado es la muerte súbita o una miocardiopatía dilatada isquémica llamada miocardiopatía de Takotsubo o síndrome del corazón roto, por su asociación a estrés emocional intenso. O sea, cuando la mamita o la abuelita dijo, le han roto el corazón a mi hijo, tenían razón.
Histológicamente, los casos agudos presentan áreas microscópicas de necrosis caracterizadas por hiperconcentración de miocitos, necrosis con bandas de contracción. Las varices y tromboflebitis constituyen el 90% de las enfermedades de las venas. Las varices son venas anormalmente dilatadas y tortuosas generadas por aumento de la presión intraluminal que da lugar a insuficiencia valvular venosa y dilatación vascular. La presión intraluminal sube hasta 10 veces lo normal. Se presenta del 10 al 30% de los adultos y se incrementa en obesidad y en embarazo. Hay un componente familiar del desarrollo defectuoso de las varices. Las características clínicas: la insuficiencia de las válvulas produce éstasis, congestión, edema, dolor y trombosis. En los miembros inferiores, la congestión venosa y el mal drenaje venoso provoca isquemia tisular, con úlceras y dermatitis por éstasis o induración parda debida a la hemólisis de los eritrocitos extravasados. En las venas superficiales no es frecuente la embolia, a diferencia del sistema venoso profundo. En las varices esofágicas, la cirrosis hepática, obstrucción de la vena porta y la trombosis venosa hepática provocan hipertensión portal, que determina la apertura del sistema portosistémico, aumentando el flujo hacia la unión gastroesofágica, razón por la que se presentan las varices a este nivel. Esta derivación provoca dilataciones venosas en el esófago y en el recto. En el esófago proximalmente, en el recto a nivel distal y alrededor del ombligo, dando la apariencia de la cabeza de medusa, es decir, vamos a ver una cantidad de venas dilatadas alrededor del ombligo que imitan o simulan a la cabeza de la medusa. La rotura de las varices esofágicas pueden ser mortales si no se tratan a tiempo. Aquí en la imagen un ejemplo de una hemorroides interna y otra externa. Las hemorroides son dilataciones varicosas primarias del plexo venoso en la unión anorrectal por congestión vascular pélvica en el embarazo o esfuerzo al defecar. Resultan molestas, son una potencial causa de proctorragias, se trombosan presentando dolor y ulceración posterior. Vamos con la tromboflebitis o flebotrombosis. Son términos empleados para designar la trombosis y la inflamación de las venas. Se presenta en el 90% de los casos en el sistema venoso profundo. Localizaciones adicionales: plexo periprostático, pélvico en mujeres, venas grandes del cráneo y senos de la dura madre. La trombosis venosa portal se da en infecciones peritoneales como apendicitis, salpingitis, abscesos pélvicos, peritonitis. La inmovilización prolongada generadora de éstasis es el principal factor de riesgo de trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. Postquirúrgico, viajes largos, insuficiencia cardíaca, embarazo, obesidad son los factores de riesgo. La hipercoagulabilidad sistémica, incluidos los trastornos genéticos. Los pacientes con adenocarcinomas, la hipercoagulabilidad se manifiesta en forma de un síndrome paraneoplásico relacionado con la elaboración de factores procoagulantes por parte de las células tumorales. En estos casos, la trombosis venosa profunda aparece en una localización y desaparece. Se producen en otra localización, dando lugar a una tromboflebitis migratoria o signo de Trousseau. La trombosis venosa profunda no se manifiesta clínicamente. Generalmente el paciente se encuentra encamado. En el síndrome de Trousseau, como dijimos, se lo conoce cuando esta tromboflebitis migratoria se debe a un cáncer visceral y puede o no estar acompañado de trombosis venosa profunda. Los cánceres más asociados al síndrome de Trousseau son los del páncreas, pulmón, próstata, los linfomas retroperitoneales y el estómago. La 5P. La presión sobre las pantorrillas produce dolor a la dorsiflexión forzada del pie, o el signo de Hohmann. Sin embargo, su ausencia no descarta el diagnóstico de trombosis venosa profunda. La embolia pulmonar es la complicación más temida de la trombosis venosa profunda porque puede ir de la ausencia de síntomas a la muerte.
El síndrome de vena cava superior se debe a neoplasias que obstruyen o invaden esta vena, como en el carcinoma broncógeno o el linfoma mediastínico. Se puede observar dilatación anormal de las venas de la cabeza, cuello, brazos, se presenta cianosis, se ocluyen los vasos pulmonares con la consiguiente dificultad respiratoria. Asimismo, es provocado por neoplasias que ocluyen esta vena o por trombosis de las venas hepáticas renales, el síndrome de vena cava inferior. El carcinoma hepatocelular y de células renales tienden a crecer dentro de las venas, lo que provoca edema intenso del miembro inferior, distensión de las venas del abdomen, proteinuria masiva por afección de la vena renal. Linfangitis y linfedema. La linfangitis es una inflamación aguda originada por diseminación de infecciones bacterianas a los vasos linfáticos. Los estreptococos beta hemolíticos son los más comunes. Los linfáticos se llenan con un exudado de neutrófilos y de monocitos. Producen celulitis o abscesos focales. Se manifiesta con estrías subcutáneas rojas dolorosas y con hipertrofia dolorosa de los ganglios linfáticos de drenaje que se conoce como linfadenitis. El linfedema primario es consecuencia de una malformación congénita aislada o de la enfermedad de Milroy familiar, linfedema congénito hereditario, que cursa con agenesia o hipoplasia linfática. El linfedema secundario puede ser producido por tumores malignos que obstruyen los conductos linfáticos y ganglios regionales. Técnicas quirúrgicas que erradican grupos regionales de ganglios linfáticos, como en la mastectomía radical modificada. Fibrosis por radiación, filariasis, trombosis inflamatoria y cicatrización. El linfedema provoca aumento de la presión hidrostática distal y la obstrucción provoca acumulación de líquido intersticial. Esto genera la apariencia de piel de naranja de la dermis que recubre a un cáncer de mama, por ejemplo, en estadios muy avanzados. La rotura de los vasos linfáticos dilatados producen acumulaciones lechosas. Si es en el abdomen, es una ascitis quilosa o quilotórax o quilopericardio en el caso de que sea en el tórax, en la cavidad torácica o en el corazón respectivamente. Bien, con esto hemos terminado una rápida revisión de los trastornos por hiperreactividad de los vasos sanguíneos. Recuerden, les saluda el Dr. Du. No olviden de suscribirse. Para los chicos de medicina de la Universidad Técnica del Norte, nos vemos en clases. A los demás, siempre bienvenidos al canal del Dr. Du. Buenas noches.